Muchas gracias por venir, la verdad es que no me esperaba tanta gente, espero no decepcionar ahora. Pero bueno, yo soy Diego Padilla, soy el diseñador del equipo de ciencia del hormiguero y bueno, voy a enseñaros un poco cómo trabajamos nosotros y cómo usamos la impresión 3D en el día a día y por qué es tan importante para nosotros. Voy a dividir la charla en dos partes. La primera, una pequeña introducción con cómo he usado yo la impresión 3D antes del hormiguero en mis otros trabajos anteriores, que creo puede ser interesante porque es un poco diferente. Y después ya sí que hablamos del hormiguero, de cómo trabajamos allí, y os pongo varios ejemplos para que veáis casos prácticos de cómo ha ido, en los que la impresión 3D ha tenido un papel importante. Mirad, bueno, ¿cómo empecé yo en la impresión? Pues la primera vez que yo vi una impresora 3D y que la usé fue en la carrera, en 2013. Yo tenía una asignatura que era, en el último año, bueno, nos enseñaban un poco, imaginaos, 2013, estaba esto empezando, eran máquinas bastante feas. Y nada, nos enseñaban un poco cómo imprimir una pieza y cómo funcionaba un poco la tecnología y poco más. Esto fue lo primero que imprimí yo, que fue una llanta, que yo estaba haciendo un proyecto fin de grado, estaba haciendo un coche. Y entonces me imprimí la llanta y quedó sorprendentemente bien para lo que yo esperaba. Y nada, entonces, pero bueno, no iba mucho más allá que enseñarnos a imprimir una pieza y ya está. ¿Qué pasó? Que a mí me gustó mucho, me pareció algo completamente nuevo y me impresionó. Entonces yo cuando terminé la carrera pues me compré una y me puse a estudiar por mi cuenta y la verdad es que aprendí bastante en poco tiempo. Después me fui a Austria a trabajar, estuve en Viena un año en un estudio de diseño, se llamaba Philipp Bruni Design, y bueno, este era el estudio, aquí era donde trabajaba yo, y hacíamos cosas de este estilo, son, bueno, pues decoración, productos así de lujo, era bastante guay porque era muy variado, eran productos bastante top de gama, ¿no? Entonces era muy divertido hacerlos y eran clientes bastante guays. Entonces, aquí, ¿cómo se usaba la impresión 3D en Austria? Pues de una manera muy diferente a como lo uso yo ahora, que allí lo que hacíamos era que cuando tú tienes un modelado en 3D de un producto que estás haciendo, lo que ves los errores, pero siempre te cunde verlos en realidad, ¿no? Verlo en físico. Entonces lo que hacíamos era imprimirlo para poder tocarlo, poder verlo. Y entonces así te das cuenta de errores que no te estás dando cuenta desde el propio ordenador. Os voy a poner un ejemplo. Esto es una pantera en low poly que hice era para una empresa de hormigón que tenía una tecnología que podía hacer en hormigón pues cosas así bastante elaboradas. Entonces nos pidieron hacer algo espectacular para poder ellos enseñarlo en una feria, ¿no? Y tener como enseñar de qué eran capaces de hacer. Esto era para hacerlo a escala real, pero bueno, entonces este es un ejemplo. Entonces yo lo que hacía, pues me imprimía la miniatura cuando ya estaba harto de darle vueltas en el ordenador y te dabas cuenta de a lo mejor algún problema constructivo que pudiese haber o de alguna esquina rara, cosas que en el ordenador de otra manera no se veía. Y bueno, eso por una parte visual, y después también había una parte que imprimíamos todas las cosas que fuesen ergonómicas, como podía ser un mango o algo así que fuesen a coger y que fuese... Porque ahí es donde te das cuenta de si es cómodo, si no, si es demasiado ancho, ese tipo de cosas. Bueno, yo después de Austria me volví a España y empecé a trabajar para Inditex, haciendo los muebles y todo este tipo de mobiliario para las tiendas, para todo el mundo. Hacíamos los prototipos para las tiendas del futuro y después fabricábamos las tiendas del presente, digamos. Entonces, bueno, esta empresa era completamente diferente, era una empresa gigante en la que teníamos pues de todo, láseres de chapa, láser de tubo, fresadora CNC, torno, era como muy industrial. Entonces, en esta empresa la impresión 3D no existía, no la usaban en absoluto. Pero yo cuando ya llevaba un tiempo allí trabajando, la propuse introducir porque me parecía muy útil, porque mira, os voy a poner un ejemplo, que es cuando ya los prototipos estaban
validados y decían, vale, pues las tiendas van a ir con este mueble así, se va a construir de esta manera. Decían, vale, vamos a construir una tienda en París el mes que viene, entonces necesitamos pues 50 muebles de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí lo que hacía era pues el diseño técnico de cómo se pliega la chapa, no sé qué, cómo se va a soldar los tubos y demás. Pero ¿qué pasa? Que todo ese despiece, después de piezas, llegaba un soldador que tenía que soldarlo y ese soldador tenía que ir colocando los tubos en la posición correcta y demás. Entonces, perdía mucho tiempo dependiendo de qué tubo o qué pieza era, porque no era fácil colocarlo. Tenía que estar en un ángulo concreto, en una posición muy determinada. Entonces, yo ahí lo que propuse fue hacer piezas en 3D. Las primeras las hice en mi casa porque no tenían allí impresora, para ayudarles a ellos a colocar las cosas, como una plantilla de colocación, ¿no? Entonces, él podía colocar el tubo de esta manera y el otro en esta manera, y ya iba a encajar el tubo, entonces ya no tenía que andar midiendo porque yo tenía el modelado, tenía la pieza, sabía que funcionaba, entonces no tenía que darle más vueltas. Entonces, ¿qué conseguíamos? Pues aumentar la productividad, a él ayudarle y eliminar errores. No sé qué ha pasado. Eso es. Bueno, pues entonces, al principio no me hacían mucho caso, pero después empezaron a usar ese tipo de piezas. No tengo ninguna, estuve buscando a ver si podía haber traído alguna para enseñaros, pero no las conservo, no tengo ninguna. Pero bueno, muy sencillo, ¿no? Pues para situar taladros o para colocar dos tubos, cosas muy sencillas. Después, otro uso, que ahí ya sí que fue cuando ellos decidieron comprar impresoras y usarlas, fue con estos casquillos. Estos casquillos de aquí. Estos es algo muy sencillo, es muy simple. Bueno, hubo unos modelos de mueble en Zara que eran telescópicos, ¿no? Podías regular la altura. Entonces, bueno, pues mira, tengo aquí dos tubos. Básicamente eso es muy sencillo. O sea, vuelvo aquí. Bueno, es muy sencillo. O sea, tú al final coges un tubo imaginaos, ese de diámetro 25 y dentro coges un diámetro 20. Entonces esto entra dentro de esto y puedes regular la altura, y con un mecanismo que teníamos aquí, pues lo fijábamos, ¿no? Muy fácil. ¿Qué pasa? Que si no tienes el casquillo esta holgura que te queda es horrible, y claro, esto es intolerable, no te lo van a aceptar jamás. Entonces, ¿qué hacían? Este tipo de casquillos, que lo que hacían era pues reducir el diámetro de este tubo para que este encajase perfecto y bajase perfecto. ¿Qué pasaba? Que cuando yo llegué allí, pues esto se hacía con un torno CNC vaciando una barra de nylon. No, bueno, es que imagínate, inyección, lo que pasaría es que es muy caro en producciones muy cortas, muy barato en producciones muy largas. Entonces esto es para prototipos y demás, en los que ellos hacen 10 unidades, las prueban, deciden. Entonces, ahí no podríamos hacerlo. Entonces, se hacía así, como digo, con el torno. ¿Qué pasa? Que es una notificación, no sé por qué. Me tenía que haber traído el portátil. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que dije, coño, pues vamos a hacerlo en 3D, ¿no? Es muchísimo más barato, tienes ocupada una máquina de 500 euros y no una de 200.000 para hacer esto. Y entonces, pues, lo probamos, funcionó, les gustó, y de hecho ya no solo fueron para prototipos, sino que después terminamos haciéndolos también para mueble final. Entonces, pues, es otro uso que se le fue dando, y para que veáis que yo lo que quiero ver es que a día de hoy, para mí, la impresión 3D debería estar en cualquier parte, en cualquier taller, debería ser como una sierra a día de hoy para mí. Esto es para unos prototipos en blanco que teníamos. Bueno, pues ya veis, se imprimían así, sencillísimo, una impresora muy básica, sin problema. Después me vine al hormiguero, aquí estoy. Este es el equipo de ciencia.
Algunos los conoceréis, que les encanta salir en la tele. Mira, yo estoy ahí en la esquina, después os presento así un poco al equipo. Este de arriba es Javi, es físico. Después está Gálvez, que es ingeniero de telecomunicaciones. Diego, físico. Carlos, ingeniero electrónico. Víctor, ingeniero electrónico. Las tres primeras son chicas de producción que se encargan de conseguir básicamente todo lo que nosotros necesitamos para hacer los experimentos y todo lo que construimos y demás. Y mi jefa, Almudena, la que lleva el walkie, es la que controla y la que dirige el equipo. Y después está Keller, que es el que le encanta más salir en la tele, que también es físico. Este es el equipo. Aunque parezca mentira, esto es nuestro taller, aquí es donde hacemos las cosas. A ver, la verdad es que no está en su mejor momento cuando saqué la foto, pero sí, normalmente es un caos, no voy a engañar. Y aquí es donde guardamos todas nuestras movidas de todo, cosas de los físicos que tienen un montón de instrumental, el láser, yo las impresoras las tengo aquí, bueno, es un poco el laboratorio loco. Perdonad, que no sé qué está pasando, que no sé qué es esto. Ahí está. Vale, pues sí, aquí pasamos bastante tiempo al día. Sobre todo los físicos. Bueno, aquí están las impresoras que tenemos nosotros allí ahora mismo. 2 León 3D, como la que tenemos ahí, que nos dejó Jesús este año. Y una BQ que ya estaba allí cuando yo llegué, que ahora mismo no está funcionando, que se estropeó el extrusor, pero bueno, la pondremos a andar en algún momento. Esto de aquí es el taller de atrezo, aquí es donde yo paso la mayoría del tiempo, aquí es donde se construyen las cosas realmente, aquí es donde trabaja el equipo de atrezo, que son carpinteros, soldadores, herreros, pintores, hay un poco de todo. Y bueno, es con los que yo paso el día básicamente. Entonces, ¿qué me pasó aquí con la impresión 3D cuando yo llegué? Que yo venía de una empresa con máquinas grandísimas, carísimas, que podían hacer lo que quisieran. Y ahora este es el taller que tenemos allí, que está muy bien porque, bueno, tiene un poco de todo, ellos son buenos, saben usarlo, pero claro, las herramientas son mucho más básicas, ¿no? Sierras, taladros, una máquina de soldar y poco más. No sé qué es esto. A ver si es verdad. No. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que eso es un problema para nosotros, el tener herramientas de este estilo, porque muchas veces, para lo que nosotros construimos en la ciencia, necesitamos pues, hacer construcciones complejas, ¿sabes? O muy precisas. Entonces, hay cosas que no pueden hacer ellos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde yo introduje la impresión 3D como algo fundamental. Para mí ahora es como si fuese un trabajador más, ¿sabes? La impresora, porque permite hacer todo lo que ellos no pueden hacer, lo puedo hacer yo con la 3D. Se está cachondeando, ¿verdad? Es como... Tenía que haberme traído el portátil, pero pensé que no iba a funcionar con el proyector, bueno, en fin. Vale, bueno, eso que os digo, de verdad es real, lo de que la 3D es fundamental para todo lo que hacemos, porque nos permite, uno, ser muy precisos en algunas piezas, y dos, que nos permite prototipar muy rápido, porque yo, por ejemplo, lo que hago es construir las cosas aprovechándolos a ellos, ¿no? En madera, en metal, dependiendo de lo que yo necesite o cómo va a ser más fácil construirlo, elijo un material u otro.
pero para cosas concretas siempre elijo la 3D, sobre todo las cosas que son pequeñas, de encajes, precisión, ángulos concretos, en donde no se puede fallar. ¿Por qué además? Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos mandan a hacer algo como si supiésemos hacerlo, ¿no? Que tienes que probar y tienes que, al final, no haces algo sabiendo que va a funcionar, nunca pasa eso. Siempre tienes que probar, ver el error, arreglar el error y volver. Entonces, eso la impresora me ayuda muchísimo, porque cuando tengo que encajar digo, vale, tengo que darle 1 milímetro más, tengo que darle un poquito más aquí, y eso pues lo pongo por la noche a andar, por la mañana lo tengo, es una maravilla en ese aspecto. Os voy a poner ejemplos ahora de varios proyectos para que entendáis de lo que hablo. Mirad, este se llama Cuadratura del Círculo. No sé, bueno, si visteis el programa, todo esto que voy a poner ya salió en el programa, si lo veis, algunos ya lo habréis visto. Y nos pedían, es una figura muy concreta, una figura geométrica, que es muy curiosa porque si la ves desde un lado ves un círculo, pero si le das la vuelta ves un cuadrado. Entonces, es así, mirad, soy yo, el ordenador. ¿Veis? Si lo ves desde aquí es un cuadrado, pero si le doy la vuelta, es un círculo. Guay. Entonces, ¿qué pasa? Yo me hago esto, me lo modelo, me veo y digo en el ordenador, funciona. ¿Qué pasa? Que no lo sé, porque esto en el ordenador funciona con la perspectiva de la cámara del ordenador y demás, pero yo necesito que se vea en directo, necesito que cualquiera lo pueda ver con la perspectiva de un ojo humano y demás. Entonces, ¿qué hago? Me lo imprimo y lo veo y puedo valorar si me funciona o si no me funciona. Entonces, me imprimí unos cuantos de estos porque aquí parecía que funcionaba y en la realidad después no. Entonces, aquí está la pieza y aquí veo que funciona, ¿no? ¿Lo veis más o menos? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, a mí no me piden que haga esto. A mí me piden que haga esto 1 metro por 1 metro. Claro, para colgarlo y demás. Entonces, ahí no puedo usar la 3D. Entonces, ¿qué hago? Pues les digo a los chicos, vale, vamos a hacerla en madera, la hacemos en madera. Entonces, ¿qué le hago yo? Pues les doy la plantilla a escala del arco con la curva que ellos necesitan, la pueden dibujar en la madera, cortarla con la caladora y queda perfecto. ¿Cuál es el problema? Que la unión de este arco con este arco tiene que ser perfecto. Y además es un corte, para que unan una con la otra tienes que hacer un corte. Perdona que estoy aquí con el micro y no doy. Tienes que hacer un corte que es con una inclinación en 2 ejes diferentes, entonces eso no lo pueden hacer. Y encima tendría que ser perfecta y 8 cortes iguales. ¿Por qué? Porque es que es un efecto visual, entonces o es perfecto o no funciona. Entonces, solución, les digo, vale, yo os hago la unión, entonces vosotros simplemente hacer el arco y la unión la hago yo en la 3D. Entonces, simplemente tenéis que colocar vuestro arco aquí y aquí. Entonces, ¿qué conseguimos? Pues las 4 uniones perfectas, sin problema, sin dramas, me lo hago yo en la 3D, lo hace solo la máquina, llego al taller con esto y todos contentos al final, porque si no ellos se hubiesen vuelto completamente locos para poder hacerlo. Y para mí, facilísimo, porque yo ya tenía el modelado hecho además. Entonces, bueno, este es el resultado final, bueno, después se pinta y tal, queda mejor, pero aquí se ve el montaje, cómo queda. Y esto ya es en el plató por la mañana, probando que funcionase. ¿Veis? Ya, ahí se puede ver que está bien. Aquí no se ve muy bien, pero no es porque no esté bien el círculo, sino es por las sombras, que al final el problema que hubo fue que había que conseguir una iluminación muy concreta porque las sombras delatan, ¿sabes? Entonces teníamos que iluminarlo de diferentes sitios para que se viese el efecto. Y claro, esto es por la mañana con el plató apagado. Y bueno, en fin,
Pero bueno, veis la idea, ¿no? Veis cómo funciona. Bueno, estos son péndulos dobles, que es un proyecto súper sencillo, pero bueno, lo quise poner porque me parece guay lo que os quiero enseñar. Péndulo doble es esto. Bueno, como veis, completamente hecho de madera, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la clave de esto? Claro, eso es. La clave para ese proyecto es bueno, este es otro. Se ve un poco. Bueno, es una casa de locos, esto os imagináis. Bueno, ¿cuál es la idea? Esta pieza es la clave de todo. Yo la uso muchísimo. ¿Por qué? Porque yo tengo que colocar rodamientos muchas veces para diferentes cosas. ¿Y qué pasa? Que tú un rodamiento no lo puedes embutir en la madera porque sí, porque es muy complicado para empezar y después vas a estropear el rodamiento porque lo tendrías que pegar, no lo podrías reusar nunca. Y además hay un problema con los rodamientos que son muy exquisitos, que tienes que colocarlo siempre perfectamente paralelo a la pared de la madera. Entonces, eso metiéndola así es imposible. Entonces, ¿qué hago? Pues esta pieza. Entonces, yo con esta pieza, que está abierta por aquí por un lado, hago así, se abre, puedo meter el rodamiento, a ver si soy capaz ahora. ¿Ves? Meto el rodamiento, clipa, entonces ya gira esto y además no sale, ya no se puede escapar de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Después esto, yo les digo a los chicos, oye, ¿qué taladro tenéis que podáis reproducir bien, que sea más que el rodamiento, que creo que, no sé si es, imaginaos, 28 milímetros, y me dicen, vale, pues nosotros no tenemos 28 milímetros, pero tenemos 30. Y yo, vale, pues hacerme el taladro de 30, y yo le doy a la pared exterior le doy 30, y lo puedo embutir en la madera, y ya me queda perfectamente colocado, paralelo, en su sitio, y sin problema. Y si quisiera reusar el rodamiento, pues rompo la pieza. Rompo la pieza, hago 30 más y se acabó. Entonces, por eso quería enseñaros para que veáis que muchas veces hay cosas que con la impresora son muy fáciles de hacer y que sin la impresora, bueno, os voy a poner este mejor, que este es ya en el programa. Bueno, pues atrezado, ya pintado y demás, pero bueno. Que con una pieza muy sencilla, aunque todo lo demás esté hecho en madera, al final la clave de todo es la impresión 3D. Y es lo que te soluciona la vida. Es bastante loco, la verdad, esto. Y bueno, pasamos al siguiente. Aquí va, catapulta musical. Este no sé si lo visteis, pero este era... Aquí teníamos que hacer 8 catapultas diferentes. Bueno, eran iguales las catapultas, pero eran 8 catapultas que disparaban bolas a unos sensores de presión. Entonces, cuando daba la bola un sensor de presión, sonaba bueno, estaba conectado al ordenador y sonaba una nota. Entonces nosotros podíamos controlar la frecuencia de disparo de todas las catapultas, entonces podíamos generar una canción. Complicaciones de eso, que teníamos que disparar muchísimas bolas. Entonces teníamos que hacer ya no solo la catapulta, sino un cargador de bolas para que cuando se disparase una bola, instantáneamente cargase otra bola y que no se cayese y que no fuese un desastre. Entonces, solución, pues impresión 3D a tope. Aquí veis la pieza, bueno, esa pieza es porque iba a ir un rodamiento, ¿veis? Ahí está la misma pieza que los péndulos. Y bueno, esto es la catapulta que hice, muy básica en general, pero en cuanto a la impresión 3D, pues está hecho tanto lo del rodamiento como el cazo. ¿Porque es así?
No, y porque además, mira, nosotros el problema que tenemos es que tenemos que ser muy rápidos haciendo las cosas. Tenemos que ser muy eficientes porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, construir esto en madera, yo les doy eso a los carpinteros y me hacen esto en madera en 10 minutos. En cambio, entonces yo tengo que elegir muy bien en qué hago cada cosa, para que esté bien hecha y esté rápido. Entonces, aquí, ¿qué hago en 3D? Pues todo, yo siempre en 3D hago lo que no se puede hacer de otra manera, o lo que va a llevar muchísimo hacerlo de otra manera. Entonces, aquí lo que hice, el cazo, porque me permite, eran unas bolas muy concretas que compramos, de diámetro de 30, entonces me permitía hacer un cazo que para esa bola, directamente. No tengo que comprarme nada, me hago el cazo para que la bola encaje perfecto. Y después el cargador, bueno, eso es un cargador que dio bastante jaleo, pero funcionó al final, ahora lo vais a ver. Esto es una prueba, al final las cosas no las construyes por completo, y por las pruebas, vas probando partes para saber si estás en lo cierto o no y después lo juntas, digamos. Bueno, aquí estábamos probando el cargador, básicamente el concepto es muy sencillo, ¿no? Una espiral y bueno, esto es un solenoide que se activa, bueno, ahí lo veis. Funciona así, o sea, mira, no traje ese porque no tenía sitio, pero traje este, que es muy parecido, para que veáis el funcionamiento. Que, bueno, este fue para otro proyecto. Y es lo mismo, un solenoide al final, no sé si sabéis lo que es su motor, bueno, es esto, es un electroimán que cuando le das electricidad se contrae, simplemente. Entonces, si le das electricidad se contrae, si la sueltas se suelta. Entonces, nosotros lo usamos mucho. Pues mirad, aquí por ejemplo en este mecanismo está la pieza que lo agarra la madera, la pieza que sujeta el solenoide al metacrilato y la chavetilla esta que sujeta la bola. Entonces, mira, yo puedo... Hay que hilar bastante fino con estas cosas, la verdad. Por eso hay que hacer pruebas y por eso... Se me ha roto. No, es el muelle que se me ha forzado de venir en la mochila. Vale, no va a funcionar. Lo siento. Esto se sujeta ahí, debería. Y entonces, pues con los pulsos del ordenador, con el ingeniero electrónico, y va pasando las bolas, que es lo que está haciendo él. Lo que pasa es que él lo está haciendo con la mano en ese momento. Mirad, este es el resultado final, ya con todas hechas. Imagínate hacer esto en 3D. Todo. ¿Cuánto tiempo para hacer los experimentos? Depende, pero poco, siempre. Menos del necesario, siempre. Sí, no, a ver, depende. A ver, es evidente que si quieres construir esto necesitas horas, porque ya solo cada una de las secciones de la espiral creo que eran como 10 horas o algo así. Entonces, yo puedo ponerlas, pero el tiempo yo no lo puedo bajar. Entonces, esto sí que lo fuimos haciendo con tiempo, pero después lo que tenemos es que ir muy rápido y no fallar. Sobre todo es que tenemos que intentar no cometer muchas cagadas para que funcione cuanto antes. Sobre todo con estas cosas musicales, el problema que tenemos es que las usan para cuando vienen cantantes. Entonces, nosotros tenemos el calendario de cuando viene Nicky Jam o quien sea y dicen, vale, Nicky Jam viene el día 16 esto tiene que estar hecho, búscate la vida. Eso es un poco la idea. Entonces, bueno, esto es ya todo montado, quedó muy bonito, la verdad, a mí me gustó mucho. Y esto ya es en el programa. Esos son los sensores. Básicamente es una madera con un sensor detrás.
¿Ves cómo van bajando las bolas? Ahí está. Esa es la idea. Después, esto se ve todo muy bonito, que todo funciona, pero... Claro, eso no sale en la tele. Eso no sale en la tele, es verdad. ¿Cómo? Yo lo evito, Yo lo evito, la verdad. Hay alguno, a Gálvez le encanta salir, a Keller le encanta salir, yo lo evito, yo soy una ratilla por detrás así. Mirad, este os va a gustar, este es Corazón Robótico, es completamente 3D, 100%. Esto, la idea era hacer un corazón, una réplica de un corazón humano, para enseñarlo, como en las películas y demás. Entonces, esto es, la realidad es esto. Entonces, ahí podíamos subir y bajar el volumen con un potenciómetro, bueno, la velocidad. Esto está guapísimo. Pero la idea, al final, el concepto era muy sencillo, son dos motores así como desfasados, entonces uno levanta, el otro se encoge, ¿no? Como un corazón, al final. Entonces, luce mucho, pero al final no era tan complicado como parece. ¿Qué hicimos? Nosotros construimos esto y las chicas de producción consiguieron a una empresa de efectos especiales que hacen este tipo de cosas en silicona. Entonces lo que hicimos fue meter nuestro robot ahí y el resultado es este. Chulísimo, me parece. Esto es una prueba que hicimos, después, ahora enseño en el directo. Sí, a ver, la chica hizo... Creo que silicona, o una especie de látex o algo así. Sí, ellas nos lo trajeron hecho, ellas nos pidieron el robot para hacer el hueco, porque ellos ya lo hicieron con él dentro, digamos. No el final, o sea, le dimos solo la forma, sin motores ni demás, simplemente la forma, el volumen que iba a ocupar, para que ella lo introdujese y modelase con dentro. Entonces, después ella quitó ese macizo, digamos, y colocó el nuestro. Y ahí fue cuando funcionó. La verdad es que la chica hizo un trabajo de locos. Y esto es ya con la sangre y tal. Esto es con Blanca Suárez. Ahí están todas las piezas que lo conforman. Al final son piezas más o menos sencillas. Y ves el motor y el potenciómetro y ya está. Y ahí está el corazón con la sangre y demás. Esto estuvo... En persona lucíamos una barbaridad, en persona era espectacular. Es imposible resistirse, ¿verdad? Sí, en persona la verdad es que era muy bonito. Tenía que haberlo traído. Bueno, último, ya no os doy más la brasa. Cañón de serpentina. Este a mí me gustó mucho porque me parece que quedó muy bonito. El concepto era, querían un cañón que disparase 35 botes de serpentina a la vez, ¿no? A alguien. Que con uno ya te hace un destrozo, ¿no? 35. Pues esto es el diseño de eso. Bueno, este es el diseño que hicimos de eso. Aquí la impresión también tuvo un papel bastante importante porque, bueno, como veis, había un montón de cosas que eran complicadas. Por ejemplo, esa parte de arriba, bueno, el cuerpo es en metacrilato porque querían ver por dentro cómo era, ¿no? Se quería ver. Aparte, a mí me gustaba, es mucho más bonito. Entonces, esa parte de metacrilato, yo hice los planos y demás, pero lo mandamos a una empresa que nos lo cortara, CNC nos trajera. Después, todas las boquillas tienen que ser diferentes porque un spray dispara a 90 grados, ¿no? Y yo necesitaba que disparase en línea recta.
Entonces lo que hicimos fue, bueno, la tengo aquí, la boquilla. Entonces, bueno, básicamente quitas la boquilla del spray, metes el tubito ese que te queda, lo metes aquí dentro, y esto que son 3 piezas es porque se contrae, lo clipas, digamos, parecido a esto, ¿no? Lo metes, tienes el metacrilato con los agujeros, entonces esto lo puedes contraer, lo empujas, se clipa y ya no sale. Entonces puedes colocarlo, entonces era así, un taladro de 1,5 milímetros aquí, y ya funcionaba, sorprendentemente, la verdad, yo no daba mucho por eso. Después, más piezas en 3D, la colocación de abajo de las sprays, que no es decoración, era una pieza importante, es esta, porque era importante porque necesitábamos que los sprays estuviesen perfectamente colocados. Si se movían un poquito, ya uno se iba a apretar, pero el de al lado ya no se iba a apretar, o uno iba a atascar todo y ya no iba a funcionar. Necesitábamos que se colocasen perfectos. Entonces, una plantilla muy fácil, porque imaginaos hacer esto en madera, pues hacer 35 taladros que no van a ir perfectos jamás, 3D, 100%. Aparte podíamos colocarlos con las varillas que guiaban todo. Sabíamos que así iba a ir perfecto. Aquí esto no es, veis que no tiene ni capas de top ni de bot. Esto es básicamente, no por nada, es para ahorrar tiempo, porque no iba a tener ningún tipo de exigencia mecánica ni nada, la pieza simplemente era una colocación, entonces así ahorramos tiempo. Y nada, después esa parte de abajo también, esa pieza que es bastante guay, es los tensores. Eso, al final, el funcionamiento de esto es muy sencillo, ahora lo veréis mejor cuando esté montado. Pero bueno, básicamente todo está unido excepto la pieza de arriba. Y la pieza de arriba va con unos cables, como de cables de freno de bici, a una palanca, tiras de la palanca, los cables empujan y empujan todos los sprays a la vez. Entonces, estas piezas son para colocar los tensores, porque una vez colocas los cables, después tienes que tensarlos para que en ese recorrido se prensen todos por igual, no haga esto. Entonces, bueno, esto se podría haber hecho en metal. De hecho, el herrero tuvo una discusión con él porque les quería hacer en metal y demás, pero era porque iba a tardar muchísimo y necesitábamos que fuesen todas exactamente iguales. Y además eran más bonitas así. Entonces, al final, gané yo esa lucha. No gano normalmente, nunca gano, pero esa la gané. Las piezas, boquillas, cañón montado. Esto es el cañón, veis que toda la base y todo eso está hecho con tubo de acero, porque pesaba bastante. Además, todo el peso estaba Claro, eso lo controlábamos con el tubo de... O sea, digamos que el eje de gravedad lo controlábamos sacando más el tubo ese de ahí, de metacrilato que va detrás, pero sí, exactamente. No podíamos que se volcase. Además, ya hay una cosa también, que es que el programa es en directo. Entonces, todo se tiene que poder mover, meterlo en un segundo, meterlo en el plató y que siga funcionando. Que muchas veces es injusto, ¿sabes? Que nos dicen, joder, fracasito. Yo, coño, fracasito. A mí me funciona, pero me funciona aquí en la mesa. Lo que no puedo es, ¿sabes? El suelo, no sé qué, meterlo al plató, no sé. Al final las cosas... Entonces, tenemos que tener bastante en cuenta eso cuando diseñamos las cosas. De que se tiene que entrar, salir, poder moverse, poder hacer pruebas. Esto se tenía que poder desmontar porque tenemos un ensayo a las 5 con Marron, enseñamos cómo funciona. Después tenemos otro ensayo a las 7 con el ensayo general, con todas las cámaras, y después el directo. Entonces, en una tarde se hace 3 veces, más después las pruebas que haga yo para hacerlo funcionar. Pero entonces tienes que poder hacer esas pruebas, ¿no? Todo el rato. Entonces también tienes que pensar en eso cuando lo diseñas. Esto, bueno, ya veis, metal, la base, metal, toda la parte de los tensores, porque lo intenté hacer en impresión, pero se rompía. Se generaba muchísima fuerza, era una pieza que básicamente giraba así y toda la fuerza estaba ahí y se rompía. Entonces lo hicimos en metal, la manilla en metal y después la base negra es madera,
el cuerpo de metacrilato y lo demás ya lo visteis, impresión 3D. Esto es la prueba de las 5 que os digo, de Marron, que es, pues ya veis, es distendido completamente, no hay cámaras, a lo mejor está el realizador porque quiere verlo para él ya ir pensando cómo lo va a grabar o dónde lo va a colocar y demás, pero no es como el ensayo general de las 7, que es como el programa, es el programa, pero no en orden. Veis que uno está funcionando mejor que el otro. Ahí había un error, que era que... Claro, es que esto, pensad también que yo aquí no quiero hacer muchas pruebas, porque es una guarrada. Son 35 sprays que tengo que ahora desmontarlo, limpiarlo, 35 sprays, colocarlos de nuevo. Entonces, por eso hay que ser inteligente cuando construyes las cosas también, porque te ahorras trabajo al final, si haces las cosas pensándolas un poco antes. Y aquí el problema que pasaba era que el tensor tenía poco recorrido y no estaba apretando del todo el spray. Entonces se quedaban como a medio apretar y echaban como una agüilla asquerosa. Y bueno, eso lo solucionamos, para eso sirvió esta prueba. Esto es el programa que estaba Raúl Alejandro y esto es la super lenta de ese día. Aquí ya funcionaba mejor. Las hormigas haciendo el payaso como siempre, por detrás. La pena de esto es que se agotaban... Bueno, ese Gálvez. La pena de eso era que se agotaban enseguida, duraban como 8 segundos, nada más, y ya se agotaban. Si no, estaría súper bien tenerlo para más. Y bueno, chicos, esto es lo que hay. Muchas gracias. Si os gusta este tipo de cosas, ver cómo hacemos las cosas y demás...